Jueves 33 del tiempo ordinario, 21 de noviembre de 2019. ¿Qué significa la palabra apóstata y apostasía? ¿Quieres saberlo? Homilías hacia una fe madura. Soy el Padre Montijo. Te comparto mis reflexiones para las homilías del tiempo ordinario. Del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días los enviados del rey Antíoco, encargados de hacer apostatar a los israelitas, llegaron a la ciudad de Modín para obligarlos a sacrificar a los ídolos. Muchos israelitas se les sometieron. En cambio, Matatías y sus hijos se les opusieron tenazmente. Los enviados del rey se dirigieron entonces a Matatías y le dijeron: «Tú eres un hombre ilustre y poderoso en esta ciudad y cuentas con el apoyo de tus hijos y de tus hermanos. Acércate pues tú primero y cumple la orden del rey como la han cumplido todas las naciones, los hombres de Judea y los que han quedado en Jerusalén. Así, tú y tus hijos serán contados entre los amigos del rey y serán recompensados con oro, plata y muchos regalos». Matatías les contestó con voz firme: «Aunque todas las naciones que forman los dominios del rey obedezcan sus órdenes y apostaten de la religión de sus padres, mis hijos, mis hermanos y yo nos mantendremos fieles a la alianza de nuestros padres. Dios nos libre de abandonar nuestra ley y nuestras costumbres. No obedeceremos las órdenes del rey, ni ofreceremos sacrificio a los ídolos, porque así quebrantaríamos los mandamientos de nuestra ley y seguiríamos un camino equivocado». Apenas había acabado de hablar Matatías, un judío se adelantó a la vista de todos para ofrecer sacrificios a los ídolos en el altar conforme al decreto del rey. Al verlo, Matatías se indignó, tembló de cólera y en un arrebato de ira santa corrió hasta el judío y lo degolló sobre el altar. Mató además al enviado del rey, que obligaba a hacer sacrificios, y destruyó el altar. En su celo por la ley imitó lo que hizo Pinjas contra Simrí, el hijo de Saúl. Luego empezó a gritar por la ciudad: «Todo aquel que sienta celo por la ley y quiera mantener la alianza, que me siga». Y dejando en la ciudad cuanto poseían, huyeron él y sus hijos a las montañas. Por entonces, muchos judíos que buscaban la justicia y querían ser fieles a la ley, se fueron a vivir al desierto. Palabra de Dios. Busca en la página de Facebook Fe y Amor Católico. Dale seguir a la página activando el botón me gusta y en la opción ver primero, actívala para recibir notificaciones sobre esta y otras publicaciones que hacemos con Fe y Amor Católico. Apostasía es el suicidio espiritual cometido por miedo, por temor o por el dolor o incluso por la ira. Un apóstata es aquel que reniega de su fe, no solo porque deje de pensar simplemente que no quiere amar a Dios, sino porque prefiere hacerlo a su manera y se aparta del camino oficial o del camino instituido o del camino que objetivamente es aquella religión o aquella fe. En este caso vemos que la apostasía era algo que se buscaba a propósito. Había todo un programa del gobierno en aquel entonces del rey Antíoco IV Epifanes para poder convencer o también persuadir, sea por cualquier medio, incluso por la violencia, de que se negaran las tradiciones y se negara la religiosidad del pueblo. Vemos que hubo algunos mártires, como los días anteriores escuchábamos el testimonio del anciano Eleazar, así como de los hermanos hijos de la viuda, los 7 hijos de una viuda que murieron mártires. Pero también vemos que existe ese grupo de hombres como Matatías, sus hermanos y sus hijos, que se rebelaron armándose con las armas y tomando las armas, o bien viviendo en el desierto, es decir, apartándose de una ciudad donde no se permitía la libertad del culto a Dios. A diferencia de esto, hermanos, de Matatías, que dice el que quiera con el celo de la ley mantener la alianza, que me siga, y entonces tomaron las armas. Nosotros seguimos a un maestro que es Cristo y dice: quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cristo nos invita
a resistir, pero no con las armas, no con la violencia, a mantenernos firmes en nuestra fe, sobre todo con la esperanza de que el Señor nos da su salvación y entonces poder en esa paciencia y en esa labor también de un testimonio sereno, de un testimonio como corderos, como sembradores de paz, poder hacer que este mundo comprenda que es posible vivir en libertad, que es posible que cada quien viva el respeto sin buscar la opresión o el dominio por la violencia. Que al final, hermanos, esta historia humana está llena también de injusticias y hay personas que siguen siendo sometidas a cuestionamientos, a interrogatorios públicos. Hay personas, por ejemplo, alumnos que se ven presionados por sus profesores, que les ridiculizan en público por el hecho de ser católicos. Hay profesionistas a quienes se les niega la libertad de su ejercicio o de la profesión de su religión. Hay personas a las que se les excluye de ámbitos de participación social solamente porque también se declaran confesar una religión, sea cristiana o no. El mundo está atemorizado respecto a lo que puede significar la verdadera libertad del espíritu. A nosotros nos toca proponerlo, nos toca hablar de que si hay personas que son libres para tomar cualquier decisión en el ámbito de la cultura, del entretenimiento, de la profesión, también necesitamos un mundo donde se profese y se viva la libertad de culto. Que el Señor nos ayude a todos a primero agradecer si en nuestro país existe esa libertad de expresión y libertad religiosa, pero al mismo tiempo a proponer que haya más espacios en donde se viva el respeto y la verdadera libertad, la verdadera tolerancia, donde se permite el diálogo, la propuesta y sobre todo la escucha, para que también en esos terrenos podamos encontrar un punto en común en el reino de Dios que queremos todos construir, la civilización, la humanidad, la paz. Amén. Para recibir diariamente el comentario bíblico a la primera lectura de la Santa Misa, envía un mensaje al número de WhatsApp que aparece en pantalla. Yo soy el Padre César Montijo, te agradezco con tu atención, te agradezco por el seguimiento a las redes sociales y también por tus comentarios a esta y otras publicaciones que hacemos. Que con la palabra de Dios tengas un día lleno de bendiciones.